Entonces vamos a ver hoy lo que son números reales y desigualdades, ¿no? Para ello tenemos que conocer los números reales, eh, de qué números están compuestos, ¿no? Entonces acá tenemos como primer subtítulo, ¿no? el cuerpo de los números reales, dice, ¿no? Ya, el conjunto de los números reales está compuesto por los siguientes números, ¿no? Acá podemos ver en esta línea. Bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, números racionales se representa con la letra Q, irracionales con la Q apóstrofe, eh, incluye números positivos y negativos, dice, ¿no? Además el cero, números enteros con Z, fracciones con L apóstrofe, naturales con N, ¿no? Entonces, conjunto de números naturales sería en este caso, ¿sí? Está compuesto por los siguientes números, ¿no? ¿Ya? Números naturales. Conocemos nosotros desde 1, 2, 3, 4, 5 hasta n veces, ¿no? Naturales. Pero hay otro, incluyendo el número 0, se le conoce como naturales completo. ¿Ya? Como podemos ver acá, naturales asterisco. Estamos incluyendo 0 más acá, ¿no? En el primero es desde 1. ¿Ya? ¿Sí? Números naturales son desde el 0 hasta n, pero solo positivos. ¿Sí? Otro de los números que vamos a trabajar con nosotros es números enteros, ¿no? Los números enteros incluyen valores negativos y valores positivos, ¿no? Incluyendo el 0 acá, ¿sí? Menos infinito hasta más infinito en este caso, ¿no? Los números racionales, acá tenemos, está compuesto de dos números, ¿no? Una fracción, donde P y Q son o pertenecen a números enteros, dice acá, ¿no? ¿Sí? P y Q pertenecen a números enteros, donde la Q tiene que ser diferente de 0. Sí, alguien se preguntará, ¿por qué distinto de 0? Porque va a ser 0, vamos a tener la división entre 0. Y eso no está definido, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué tal si nosotros podemos escribir de esta forma? A ver, comprueben si tienen calculadora, cuánto les sale. ¿Ya? Entonces, los números racionales son fracciones, como se puede ver acá, ¿no? Son fracciones. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos ejemplo, puede ser enteros, ¿no? Puede ser fracciones de esta forma. También puede ser los números decimales, ¿no? No nos olvidemos que un medio, ¿no? Un medio en decimales es 0,5, ¿verdad? ¿Sí? Por decir un tercio va a ser 0,33333, ¿no? 3. ¿Sí? Entonces, acá incluye, pues, ¿no? Estos son números racionales, ¿no? A ver, acá no tenemos esto, ¿no? No hay resultado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que evitarnos división entre 0. ¿Ya? Error sale acá, ¿no? También hay otro número, números irracionales, ¿no? Como hemos mencionado, los irracionales acá, ¿no? Podemos interpretar esta parte, ¿no? El X, el número, no existe o no pertenece en números racionales, dice acá, ¿no? ¿Sí? No existe en número racional, no está incluido en este número, ¿ya? Sino que está fuera. Por ejemplo, acá tenemos raíz de 2, lo que es la pi y el e de Euler, ¿no? Ya estos son números irracionales, ¿está bien? Y en este caso, o sea, todo este conjunto de números que estamos viendo, naturales, enteros, racionales, irracionales, todos esos números conforman a lo que son los números reales. Entonces acá podemos interpretar X pertenece a números racionales, ¿sí?
o X pertenece a números irracionales, dice, ¿no? O sea, incluye los números reales a todos los números que estamos viendo acá, ¿sí? Y además, tenemos acá una otra condición, mira. Acá dice, ¿no? X tal que X, A más B por I, donde A y B pertenecen a números reales, ¿no? Existe el número imaginario, una I, igual a raíz cuadrada de -1. Entonces acá nos está diciendo que este número raíz cuadrada de -1 no existe, ¿no? Es un número imaginario. A ver, pruébenlo. Raíz cuadrada negativo no existe, ¿no? De un número negativo cualquiera, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, ¿sí? Al no existir ese número, se le conoce o se le asigna como número imaginario. ¿Ya? Número imaginario. ¿Sí? Entonces acá podemos ver, acá tiene una parte entera y una parte imaginaria, ¿no? A es conocido y la B por multiplicado por número I sería la parte imaginaria, ¿no? Parte entera, parte imaginaria. ¿Ya? Entonces con esto nosotros también más adelante, cuando nosotros estamos resolviendo los ejercicios, vamos a tener, nos vamos a chocar con este tipo de operaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante conocer, ¿no? Antes de ingresar a lo que es el tema en fondo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Han comprobado, no existe raíz cuadrada de número negativo. Pero sí existe la raíz cúbica, o de, por ejemplo, de -8. ¿Sí? Ya, seguramente acá les va a mostrar -2, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso en algunas calculadoras les muestra directamente el resultado, pero en algunas no. ¿Sí? Mucho depende de las calculadoras que nosotros conocemos también, ¿no? Ahora, esto, ¿cómo voy a resolver? O sea, de forma manual, ¿no? O sea, ¿cómo interpreto esta parte? Hay una propiedad, dice, donde dice raíz cúbica de -1 es igual a -1, ¿ya? Esta es una propiedad, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir, o sea, puedo calcular manualmente sin utilizar la calculadora de la siguiente forma. Raíz cúbica de -1 por raíz cúbica de 8. Puedo separar de esta forma. Sí, esta expresión, ¿no? Entonces acá sabemos que la raíz cúbica de -1 va a ser -1. ¿Sí? Multiplicado por raíz cúbica de 8 sabemos que va a ser positivo, 2, ¿no? De esta forma. Entonces 2 por 1, bueno, en este caso va a ser más por menos, va a ser -2. ¿Sí? Entonces, es importante conocer esta parte, ¿no? Es una propiedad que ya está definida esta, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos nosotros calcular la raíz cúbica de cualquier número negativo, ¿sí? Entonces hay una diferencia, ¿no? Entre el índice de las raíces, ¿no? Acá, cuadrada, cúbica. Entonces, para los raíces positivos, ¿no? No existen, ¿no? Son imaginarios. Pero, bueno, en este caso serían pares, ¿no? Acá es 2, ¿no? Ahora, raíz cuarta de, a ver, prueben ustedes. Raíz cuarta de menos, por decir, 16, ¿no? ¿Cuánto será? Raíz sexta, ¿no? Entonces, seguramente acá no existe, ¿no? No va a haber. Imaginario va a ser. Ahora acá, raíz sexta, tampoco va a haber, ¿no? Ahora, si nosotros tomamos los impares, ¿no? Raíz cúbica, raíz quinta, seguramente va a haber acá resultados. ¿Está bien? Listo. Entonces, vamos a ver acá la representación de los números reales, ¿no? Aquí estamos viendo esa parte.
Ya, vamos a graficar una recta. Ya como referencia siempre acá vamos a colocar lo que es el cero, ¿sí? Entonces cada cuadro va a representar una unidad, ¿no? Dos, tres y así sucesivamente. Por este lado también, ¿no? Menos uno, menos dos, menos tres y así, ¿no? Por este lado vamos a tener lo que es el menos infinito y por este lado vamos a tener lo que es el más infinito. Entonces, acá va a ser para nosotros la recta real. Sí, esta es la recta real, conocida como la R. ¿Ya? Entonces, como hemos visto los números, los tipos de números, ¿no? Teníamos los números naturales que iban desde 1, 2, 3, 4. Y teníamos números naturales completo, donde incluye el 0, 1, 2, y así sucesivamente. Teníamos un número racional, ¿no? Números racionales. Acá era un entero, ¿sí? Un medio. Los fraccionarios, ¿no? 3/4 puede ser. Y también en decimales, ¿no? 0,667, ¿no? Esos 2/3 sería, ¿no? Ya, acá sería el 0,5. Acá sería 0,75, ¿sí? Listo. Tenemos también los números irracionales, ¿no? Era el pi, que vale 3,14, ¿no? Altos decimales tiene. La E de Euler también es 2,7182 y hartos decimales tiene, ¿no? Estos son números irracionales, ¿no? Y podemos mencionar también los números complejos, ¿no? Sí, números complejos. Había de esta forma, ¿no? A más B por I. Entonces acá nosotros podemos dar como ejemplo ya 3 más 2i, por decir, ¿no? ¿Ya? Entonces estos son un conjunto de números. A todos estos números se le conoce como bueno, como números reales en este caso, ¿no? Ya, entonces ubicaremos acá en la recta real, como ya tenemos los valores, algunos valores acá. El 1, 1, 2, o sea, toda esta parte, bueno, incluyendo el 0 más, nosotros podemos decir que esto pertenece a números naturales, ¿sí? Y nos estamos olvidando algo más acá, ¿no? Nos faltan números enteros, ¿no? Ya, números enteros van pues desde menos 1, 0, 1, 2, 3 y así, ¿no? Enteros estaría acá, ¿no? Los enteros, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Tanto negativos y positivos. ¿Está bien? Está en esta recta. Ya, incluyendo este 0 más, hemos dicho que son números naturales completos, ¿no? Luego tenemos el 2, un medio. Acá también podemos tomar lo que son los negativos, ¿no? Porque fracciones negativas existen, ¿sí? Menos un medio puede ser. ¿Ya? Entonces estos números, un medio es 0,5, estaría por acá. ¿Sí? 0,5. ¿Sí? 3/4, 0,75. Son números pequeños, ¿no? ¿Sí? Ahí están. Y estos números son los números racionales. ¿Sí? Números racionales. Lo propio en la parte negativa, ¿no? Menos 0,5, etc. 0,5. ¿Sí? Luego tenemos, mira, fíjense acá, el número pi es 3,14, estaría más o menos por acá, ¿no? Muy cercano a 3, ¿no? Sería el pi, el valor de la pi. Luego el Euler es 2,7182, dice, ¿no? Más o menos por acá. ¿Sí? El valor de Euler. Entonces estos son números irracionales, ¿no? ¿También? También está incluido acá lo que son los números complejos, ¿no? 3 más 2i.
pero no sabemos el valor de la i, ¿sí? Claro, la parte entera podemos nos identificar que está por acá, ¿sí? La parte entera, el 3, ¿sí? El 3 más el 2i, pero el valor de la i no se sabe, ¿no? No conocemos. Entonces está también dentro de esta recta, ¿no? Entonces a esta recta se le conoce como la recta real y a esa recta real se le conoce como números reales. ¿Está bien? Entonces ya sabemos cómo está compuesto los números, ¿no? ¿Qué tipos de números nosotros vamos a manejar? ¿Ya? En algún momento nos vamos a, como les mencionaba, nos vamos a ver con los números complejos, ¿no? ¿Ya? Con lo que es las raíces, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Eso es en cuanto a números, conjunto de números o cuerpo de los números reales. ¿Ya? Más adelante tenemos lo que es en el inciso, bueno, en el punto 2 vamos a ver lo que son los axiomas y teoremas, ¿no? Son dos conceptos que debemos necesariamente conocer, ¿sí? ¿Qué es un axioma y qué es un teorema? ¿Ya? Entonces acá vamos a ver algo de un poco de teoría. Sí, acá hay algunos conceptos, ¿no? Se entiende por axioma, ¿no? A una proposición evidente por sí misma, es decir, que no es necesario o que no precisa la demostración, dicen, ¿no? Fíjense acá, ¿no? No precisa la demostración, o sea, no es necesaria la demostración, ¿sí? Ni argumentación alguna. Pero un teorema es una proposición para ser aceptada como verdadera, ¿no? Para que se cumpla verdadera, antes debe ser demostrada, dice, ¿sí? Son dos conceptos claves, ¿no? Ya, seguimos. Algo de teoría acá abajo, ¿no? Ya, entonces acá vamos a ver lo que es, bueno, esto es un poco de teoría, seguimos, ¿no? El método matemático, mm, axiomas, ¿no? Las axiomas y los teoremas se vuelven a categorías, ¿no? Ya, acá hay otro detalle, mira, fíjense acá. Por concepto, dice, no se debe usar directamente como axioma, dice acá, ¿no? O sea, nosotros no podemos nombrar como axioma, dice, ¿no? Entonces hay que llamarla mejor como una propiedad, dice. Ya, entonces, propiedad de números reales podemos manejar, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a teoría, ¿no? A ver, veremos acá algunos ejemplos, ¿no? Acá me dice, ¿no? Como ya hemos visto qué son los números reales, este R significa números reales, ¿verdad? Entonces acá A, B, C pertenecen a números reales, dice. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos darnos valores de A, ¿sí? A que valga 2, B que valga 3, por decir, ¿no? Y C 4, ¿ya? Con eso podemos acá demostrarlo eso, ¿no? El A1 significa axioma 1, ¿sí? Axioma 1, clausura se le conoce, ¿no? Es una propiedad, ¿no? Entonces, en este punto debe cumplir lo siguiente, dice, ¿no? A más B pertenece a números reales. Veremos, ¿no? A vale 2 más 3, ¿no? Y esto me va a dar 5, ¿verdad? 5 pertenece a números reales. La pregunta, ¿no? Sí, como ya hemos visto la recta real, sí pertenece. También tenemos acá para el producto, ¿ya? Igual, ¿no? 2 por 3 sería 6. 6 pertenece a números reales, sí. ¿No? Entonces, se cumplen las axiomas, ¿no? Para esos números.
Otro de los axiomas, en este caso, se llama conmutatividad o propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esta expresión A más B, lo mismo que decir B más A, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver con números mucho mejor. 2 más 3 es lo mismo que decir 3 más 2, dice, ¿no? Entonces, acá va a ser 5, porque tiene que cumplir la igualdad, ¿no? 3 más 2, 5, ¿no? ¿5 es igual a 5? Sí. Sí, porque acá hay una igualdad, ¿no? Esto, esta expresión es igual que esto, nos dicen, ¿no? Acá lo propio, ¿no? A por B, ¿no? 2 por 3, ¿sí? Es igual a que nosotros podemos escribir 3 por 2. Así que va a ser 6, que también va a ser 6. 6 es igual a 6, sí. ¿Sí? Bueno, esa es la propiedad conmutativa, ¿no? Luego tenemos lo que es la propiedad asociativa, ¿no? Es como una axioma asociatividad. Entonces acá nosotros podemos agrupar, ¿no? Asociar de esta forma, ¿no? A más B más C. Yo puedo asociar de esta manera también, ¿no? A más B más C, ¿sí? Ahora, si nosotros trabajamos con los números, que va a ser 2 más, que va a ser 3 más 4, ¿verdad? Dice que es igual a esta, ¿no? 2 más 3 sería en este caso, ¿sí? Más C, que sería 4, ¿sí? Entonces acá operamos, ¿no? Acá ya tenemos que nosotros utilizar lo que es la jerarquía de operaciones, ¿no? Primeramente tenemos que operar lo que está dentro del paréntesis, que va a ser 3 más 4, 7, más 2. Es igual a acá va a ser 5, ¿sí? 5 más 4, ¿no? Luego sumamos, ¿no? 7 más 2 va a ser acá 9. 5 más 4 va a ser 9. ¿9 es igual a 9? Sí, entonces cumple, ¿no? ¿Sí? Y así podemos analizar para el producto igual, ¿no? Lo mismo va a pasar, ¿ya? Fíjense acá para la... En ningún momento estamos utilizando lo que es la resta ni la fracción, ¿verdad? Solo estamos trabajando con eh, signo más y el producto, ¿no? Entonces, más abajo vamos a ver lo que es, por qué las razones que no estamos utilizando el producto, ¿ya? A ver, acá vamos a ver, un poquito lo voy a borrar, ¿sí? Entonces, resta no hay, ¿no? Fracción tampoco. Entonces, vamos a ver acá, la resta y la fracción son casos especiales, ¿no? Ya, este ya hemos visto. No, una axioma, bueno, la axioma 4 dice existencia de neutro, dice, ¿no? Entonces acá existe cero que pertenece a números reales, sí, ¿no ve? El cero pertenece a números reales, sí. Por lo tanto, acá tenemos a más cero, va a ser igual a a, ¿sí? Porque el cero no tiene significado, ¿no ve? Es decir, eh, 5 más cero va a ser igual a 5, ¿sí? Entonces, el neutro para la suma es cero. Lo propio ocurre para el producto, ¿no? Existe uno que pertenece a números reales, sí. A por 1 es igual a A. Entonces podemos escribir acá 6 por 1 va a ser igual a 6. Entonces el neutro para el producto había sido 1. ¿Ya? ¿Sí? Cualquier número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. ¿Sí? Listo. Entonces acá tampoco existe la resta y la fracción. Axioma 5, ¿no? Existencia de números negativos. ¿Sí? Este símbolo se lee, ¿no? Para todo A que pertenece a números reales, existe un negativo de A. ¿Sí? Entonces, en la recta real, a ver, fíjense acá. Esta es nuestra recta real.
Supongamos que, a ver, más acá. Por decir acá, número 10, ¿sí? Por este lado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces acá existe también ese 10, ¿sí? Entonces este 10 pertenece a números reales, también pertenece menos 10, ¿no? Eso dice acá en esta axioma, ¿sí? Para todo A que pertenece a números reales existe menos A que también pertenece a números reales. Entonces acá tenemos A más menos A es igual a 0, dice, ¿no? Es decir, 2 más menos 2 es igual a 0. Si nosotros aquí hacemos las operaciones, ¿no? Menos por más va a ser menos, que va a ser 2, que va a ser 1. Sí, evidentemente vale 0. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos con sumas, suma de números, tenemos que manejar de esta forma, ¿no? O sea, utilizar esta axioma, no directamente escribir de esta manera, ¿no? 2 menos 2, ¿no? Sino que por antes de eso tiene que haber de esta forma, tiene que haber la suma, esta simbología tiene que estar presente, ¿sí? Cuando queremos restar un número tiene que ser de esta manera, ¿no? Eso dice acá, esa existencia de neutros, ¿no? Esa acción. Sí, entonces traten de utilizar de esta forma cuando están sumando números, ¿no? Si un número negativo es, entonces utilicen paréntesis, ¿sí? Pues acá sigue siendo la suma. No estamos utilizando como negativa, ¿no? A menos B, ¿sí? Es una axioma 5. Es la manera correcta de escribir, ¿está bien? Axioma número 6. Existencia de inversa, dice, ¿no? Hay una inversa, ¿no? Para todo A que pertenece a números reales, menos el 0, ¿no? Esta parte significa no incluye, ¿sí? No incluye el 0, menos el 0, dice acá, ¿no? Existe A elevada a la menos 1, que pertenece a números reales también. Entonces A por A elevada a la menos 1 va a ser igual a 1, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces A menos 1 es lo mismo que escribir 1 sobre A, la inversa de A. Entonces acá, si en algún momento vamos a trabajar con ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones, por decir, yo voy a tener esta, ¿no? 2 sobre x al cuadrado, por decir, ¿no? Es una fracción, ¿sí? Esto yo puedo escribir 2 por x a la menos 2, ¿sí? De esta forma tenemos que manejar, ¿no? Porque recordemos que no estamos trabajando con fracciones ni con negativos, ¿no? Es lo mismo que escribir esto, ¿está bien? Entonces eso dice acá, ¿no? ¿Sí? Su inversa. La otra axioma, distributividad, ¿no? Propiedad distributiva, y esto ya conocemos, ¿no? Cómo podemos distribuir, ¿no? Y la igualdad nos tiene que salir el mismo resultado que de este lado, ¿no? ¿Está bien? Ya, viendo esos conceptos, podemos, en resumen, ¿no? ¿Por qué no existe la resta y la fracción, ¿no? Ya. Entonces, decimos, ¿no? Acá dice, nota, ¿no? La resta y cociente solo son casos especiales de suma y producto, ¿sí? A menos B es lo mismo que decir A más, entre paréntesis, menos B. Si nosotros queremos utilizar A sobre B, podemos escribir A por 1 sobre B. Acá estoy separando, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 1 sobre B. A por 1 sigue siendo A, ¿sí? Por existencia de neutro en producto, ¿no? Y finalmente yo puedo escribir de esta manera.
de forma de producto, ¿no? Entonces, este cociente yo puedo escribir en forma de producto. La resta yo puedo escribir en forma de suma. A eso se refiere. Con la excepción, acá mencionaba, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Inverso, ¿no? No incluye el cero, ¿sí? Acá, entonces, el B tiene que ser diferente de cero, ¿sí? Esto ya hemos tocado en anterior punto. Si yo tengo acá, ¿no? Una fracción, 3 sobre cero, que no voy a tener resultado, ¿sí? No hay. Entonces tenemos que evitarnos que la B, que el denominador sea diferente de cero. Ya, pero más adelante vamos a ver cuánto vale división entre cero, ¿no? En siguientes capítulos vamos a ver eso. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí algunos axiomas que estamos viendo. Y esto vamos a utilizar, ¿no? Más adelante, ¿sí? Vamos a tener que utilizar, por eso estamos viendo esto, ¿no? Con algunos ejemplos. Seguimos con un poco de axiomas, ¿sí? Axioma 1, dice, ¿no? Esto es axiomas de igualdad, dice, ¿no? Este ya conocemos, ¿no? Podemos interpretar directamente, ¿no? A es igual a A, es decir, 2 es igual a 2. ¿Sí? Si A vale 2, entonces A es igual a, en este caso sería 2, ¿no? 2 es igual a 2, sí. Acá lo propio, ¿no? Simetría, dice, ¿no? Yo puedo escribir de esta forma, A es igual a B, o B es igual a A, ¿sí? Simetría, dice. Acá hay otro, ¿no? A es igual a B y B es igual a C, entonces A que sea igual a C, dice. Entonces acá podemos ver otro ejemplo. Nota, dice, no confundir, dice acá, ¿no? Nosotros conocemos que 4 al cuadrado va a ser 16, ¿no? Ya, ya. Entonces acá me dice que no es lo mismo que esta, dice, ¿no? O sea, no confundamos con esta, dice. Tiene que ser esta, ¿no? 2 es igual a 2. Entonces no de esta manera. Eso dice. Claro, si nosotros resolvemos esto va a ser igual, ¿no? Ahora, tenemos acá una ecuación cuadrática, ¿sí? Donde las raíces son el x 4 y menos 4, ¿verdad? Acá podemos factorizarlo en dos factores, x más 4 y x menos 4, ¿no? Más por menos, acá va a dar menos. 4 por 4 va a ser 16, x al cuadrado va a ser acá, ¿no? ¿Sí? Tenemos eh, dos raíces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo a esta ecuación yo voy a despejar de esa forma, ¿no? A ver, lo que yo puedo hacer es esto, ¿no? Como está igualado a 0, voy a despejar el x al cuadrado de esta manera, ¿sí? Y acá lo voy a sacar lo que es la raíz cuadrada ambos, ¿no? Raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de 16, ¿no? Cuadrado con raíz se van, x ya tengo. Raíz cuadrada de 16 es 4. Listo, ¿no? Esto sería el resultado. ¿Ya? Ahora fíjense acá, ¿no? Como en la factorización hemos encontrado dos raíces, ¿no? El menos 4 y el 4. Cuando nosotros estamos despejando el x, solamente acá ya tengo un 4, ¿sí? ¿Y dónde está el menos 4? ¿Qué ha pasado? No nos olvidemos que si yo escribo raíz cuadrada de menos 16, esto no existe, ¿no? Es imaginario, ¿no? Sí, negativo no existe. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el menos 4? Acá, ¿sí? Se ha perdido, ¿no? Entonces viene un detalle muy importante. Y cuando nosotros estamos trabajando con raíces o despejando las ecuaciones, vamos a tener acá lo que es
al momento de sacar la raíz cuadrada, nosotros tenemos que aumentar acá por delante el signo más y signo menos. De esta forma, más y menos. Delante de la raíz cuadrada, no adentro, ¿no? Si va a ser adentro, raíz negativa vamos a tener, ¿no? Y eso no existe. Entonces, ese es un detalle muy importante, ¿no? Cuando sacamos las raíces cuadradas, en este caso, introducimos lo que es signo más y menos. Entonces acá sacamos la raíz normal, 4, pero por delante va a estar acá más y menos. Entonces con eso tendríamos las dos raíces, ¿no? Raíz más 4 y menos 4, ¿no? Y de esa forma sería el despeje correctamente, ¿sí? Acá hemos hecho el despeje, ¿no? Pero si nosotros hacemos directamente con factorización, acá ya es muy claro, ¿no? Tenemos uno positivo y uno negativo, ¿sí? Entonces, eso tiene mucha relación con los números reales, ¿no? Acá, por ejemplo, acá 10, ¿no? Raíz cuadrada de 10 existe para ambos, ¿no? ¿Sí? Existe un positivo, un negativo. Lo propio acá, ¿no? Teníamos acá el 4. Por este lado también hay menos 4, ¿sí? Entonces, a ambos lados van, ¿no? Y eso es el detalle en este caso, ¿ya? Si van a hacer ustedes del despeje de esta forma, no se olviden incluir el signo más y menos, ¿ya? Y así van a poder tener las dos raíces, ¿no? Ahora, si ustedes factorizan directamente de esta forma, es más directo. Acá ya es claramente, existen dos raíces. Ahora viene acá, ¿no? Teorema de números reales, ¿no? Ya sabemos qué es una teorema y qué es una axioma, ¿ya? Entonces acá podemos tener varios teoremas, mira, hasta 13. No solamente son estos, ¿no? Existen más, ¿ya? Pero los más utilizados son estos, ¿no? Por ejemplo, la teorema 1 dice, ¿no? A más B es igual a más C. Siempre y cuando que B sea igual a C. Es una condición, ¿no? A por B es igual a por C y A tiene que ser diferente de 0. Entonces B tiene que ser igual a C. Acá lo propio, ¿no? Despejamos la X acá, ¿no? La X vale B más B menos A. Sí, en fracciones lo propio. Son algunos teoremas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Pues estos son fracciones, ¿no? Recordemos que para resolver las fracciones tenemos que tener acá el común denominador. En este caso es la B. Luego hacemos las operaciones, ¿no? ¿Sí? Esta fracción es lo mismo que decir esta, sí. Acá lo propio. Esto es otra. Acá en el 10 eh, hay un común denominador, ¿no? Que en ambos son la B. Por eso anotamos solamente la B. Pero ¿qué pasa si tenemos acá diferentes, ¿no? ¿No? Cuando son homogéneos estaría bien. Ahora, cuando son heterogéneos, acá tenemos diferentes números, ¿no? No son divisibles, entonces, ¿qué es lo que se hace? Multiplicamos ambos, ¿no? Sí, multiplicamos y también acá vamos a tener la multiplicación de forma cruzada, ¿no? Sí, acá lo propio, ¿no? Fracciones múltiples, y esto es directo, ¿no? Sí, directo. Y el teorema 13 son fracciones acá, ¿no? La operación, ¿qué es lo que se hace, no? Son extremos y medios, ¿no? A por D, que sería A por D. Los medios sería B por C, ¿no? Son extremos y medios. Entonces, estas propiedades vamos a utilizar más adelante. Ahora, una teorema hemos mencionado que se puede demostrar, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar la primera teorema, ¿sí? Prueba de uno, exacto, ¿no? Esta es la primera teorema, ¿sí? Entonces acá, y como ya hemos visto la axioma, ¿no? Axioma reflexiva, dice, ¿no? Donde B que se igual a B.
¿no? Iniciamos de ahí, ¿ya? Entonces esta B es igual a B más cero, pero la B más cero sigue siendo la B, ¿verdad? ¿Sí? Es axioma de existencia de neutro de la suma, ¿sí? Entonces estamos utilizando los axiomas que hemos visto más arriba. Para encontrar el cero, su equivalente de cero, ¿cuál es? A más, entre paréntesis, menos A. Esto equivale a cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces no estamos alterando nada acá, ¿no? Sigue siendo B igual a B. Axioma de negativo. Como ya tenemos acá el A y menos A, axioma de asociatividad, ¿no? Entonces podemos asociar esto, dice, ¿no? De esta forma, ¿sí? Yo puedo asociar esta B más A y la otra parte, ¿no? Axioma de conmutatividad. Entonces podemos hacer la conmutación, ¿sí? Yo puedo escribir este A, B menos, bueno, B más A, lo mismo que decir A más B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá el menos A se mantiene. Hipótesis, ¿no? Esto es una... Estamos incluyendo acá otro número, A más C, ¿sí? O sea, eso es la prueba, ¿no ve? Necesitamos comprobar que B es igual a B, dice. Bueno, igual a C. Entonces acá introducimos por hipótesis la C, ¿sí? Entonces, como dice, ¿no? La B es igual a C. Entonces esta B yo puedo agarrar que sea igual a C, ¿sí? De acá. ¿Ya? Menos A tenemos y podemos hacer la conmutatividad acá, ¿no? Agrupamos lo que es la C más A. Otra vez asociamos, bueno, en este caso separamos, ¿no? Y sabemos que A más menos A va a ser cero. Y la C se queda acá. Y C más cero sigue siendo la C. Entonces, por lo tanto, acá ya se ha demostrado que para la primera teorema, evidentemente B es igual a C, ¿no? Entonces, una teorema se demuestra de esa forma, utilizando las axiomas, las propiedades, ¿no? Entonces aquí ya está demostrado. Listo. Hasta ahí hemos visto las teoremas y las axiomas, ¿no? Ya, entonces el siguiente punto es la representación gráfica, ¿sí? Aunque nos hemos adelantado un poquito, ¿sí? No hay problema. Eh, Acá está la recta real, ¿sí? Como nosotros hemos visto en esta parte, ¿sí? La recta real. Ahí se incluyen todos los números. Ya, eso ya conocemos, ¿está bien? Ahora, acá viene lo importante, ¿no? Acá ya estamos entrando poco a poco a lo que es el tema. Ya existe un concepto de un intervalo, ¿no? Vamos a trabajar con los intervalos, ¿no? Es un subconjunto de números reales, dice, ¿no? Para graficar los números reales podemos hacerlo sobre la recta horizontal llamada eje real, de tal manera que el cero esté al centro, ¿no? Eso ya hemos visto, ¿no? Los números negativos a la izquierda de cero y los números positivos a la derecha de cero. Es esto, ¿no? Cero, números positivos, números negativos. Ahora, como dice, un intervalo es un subconjunto de la recta real, tal que eh, A, bueno, esta X es una variable, ¿no? Son la eje X, ¿no? Por decir. Tiene que estar en un intervalo, dice, ¿no? A y B. ¿Ya? Se llama intervalo cerrado. Incluye a sus extremos A y B. Se escribe también como intervalo cerrado de esta forma. ¿Ya? El conjunto de puntos X, dice, ¿no? De la recta real, tales como A menor a X menor a B, se llama intervalo abierto. No incluye extremos de A y B.
¿Ya? Estos conceptos son muy importantes que conozcamos, ¿ya? Porque a partir de este punto vamos a trabajar con lo que son las inecuaciones, ¿ya? ¿Sí? Ahora, pueden presentarse también intervalos semiabiertos, dice, ¿no? O semicerrados, ¿no? Si es que incluye uno de sus extremos, ¿ya? Para representar gráficamente los puntos llenos de esta forma y los puntos vacíos de esta forma, ¿ya? Para representar respectivamente inclusión o no de sus extremos, dice, ¿no? Entonces acá vamos a ver toda la teoría que hemos visto, es esta en sí, ¿no? Entonces, esta es la recta real que tenemos, ¿no? Nosotros podemos, esto va a ser la eje X, ¿no? Siempre vamos a trabajar, ¿no? Esto es más infinito. Por este lado vamos a tener menos infinito, también es menos X, ¿verdad? El cero va a estar acá, por decir, ¿sí? Entonces vamos a tener números negativos y números positivos, dice, ¿no? Entonces, el A y B van a ser números, ¿no? Por ejemplo, yo voy a escoger acá el menos 2 para A y 3 para B, ¿sí? Para que se entienda un poco, ¿no? Entonces acá, a partir de menos 2 hasta 3, esto es un intervalo, ¿no? A todo esto se llama intervalo, ¿sí? Intervalo, ¿ya? Entonces acá, según la teoría que estamos definiendo es esta, ¿no? ¿Sí? A y B. X está entre A y B, ¿sí? Entonces acá vamos a tener la X, ¿no? Por acá medio, ¿no? El medio. Entonces acá menos 2 hasta 3 dice. Es un intervalo, ¿ya? Es un subconjunto de la recta real, ¿sí? Estamos viendo un pedacito nomás acá, ¿no? Entonces, según la teoría nos dice que cuando A es menor o igual a X, X menor o igual a B, es un intervalo cerrado, dice, ¿no? Ah, ahora, los intervalos cerrados, ¿cómo se representan? Con círculos sombreados, ¿no? O llenaditos, dice acá, mira. Para graficar intervalos se usan los puntos llenos, ¿sí? Y puntos vacíos, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando está llenadito de esta forma, es un intervalo cerrado, ¿ya? Entonces vamos a tener que utilizar este concepto, ¿no? Menor o igual a X, X menor o igual a B, ¿sí? El intervalo cerrado dice que incluye los extremos. O sea, a la ecuación tiene que satisfacer este menos 2 y este 3, ¿no? Tiene que haber, ¿sí? Incluye los extremos, dice, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, en la segunda gráfica, un lado está vacío, un lado está lleno, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros escribimos eso? Esto es intervalo semiabierto, ¿no? ¿Sí? Un lado está cerrado y el otro lado no. Entonces, lo que escribimos acá va a ser de esta forma. A menor a X, X menor igual a B, ¿sí? Con el mismo dato podemos trabajar, ¿no? Entonces, para que satisfaga a la ecuación o a la inecuación, este valor va a incluir este número, ¿no? A ver, estábamos trabajando, podemos trabajar con el mismo 3 y no va a incluir este menos 2, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y me olvidaba acá, son dos formas de presentar, ¿no? Intervalos, de esta manera o de esta manera, ¿sí? Entre corchetes, ¿no? Ahora fíjense que la diferencia, ¿no? Corchete de este lado es cerrado. Si el corchete está al revés, tiene que ser abierto, dice, ¿no? De esta forma. Eso es lo mismo que escribir acá. Eso. Ahora, ¿no? ¿Está bien? Puede haber acá también ambos lados vacíos, ¿no? Entonces, si es vacío, acá va a ser solamente menor, ¿no? Menor. Y aquí corchete va a estar
al revés también, ¿sí? También hay otro intervalo, acá tenemos solo un número, ¿sí? Se extiende hasta infinito, ¿no? Acá sigue continuando hasta infinito sería esto, ¿no? Entonces, ¿cómo escribimos a mayor a? Bueno, en este caso es x mayor a sería, ¿no? ¿Sí? A partir de a, todo esto es conjunto solución, ¿no? Existe para todos los números que está por mayores a, satisfacen a la inecuación, ¿no? Y todos los números no satisfacen. Acá lo propio, ¿no? Al lado infinito menos infinito. Entonces escribimos de esta forma, ¿no? Menos infinito, coma b. O x menor a b. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocer esta parte, ¿no? Cuando es un intervalo, ya sabemos qué es un intervalo, es un subconjunto de los números reales, ¿no? Ya. Entonces, según la teoría que nos está mencionando acá es el detalle, ¿no? Acá está, eso nos dice que es intervalo cerrado, incluye sus extremos. Esto es intervalo abierto, no incluye sus extremos. Ahí ve, ¿sí? Cerrado es un círculo rellenado, vacío, es abierto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá vamos a anotar nosotros, para que nosotros podamos manejar, ¿no? Cuando se presenta menor o igual, mayor o igual, ¿qué? Cuando aparezcan estas desigualdades, vamos a tener que nosotros representar de esta forma, con esa simbología, ¿sí? Y además, tenemos que escribir de esta forma, ¿no? Ah, ya, esto también es válido, ¿sí? Estos intervalos cerrados, ¿no? Cerramos de esta forma, ¿ya? Y la otra forma es esta, ¿no? Bueno, esto tiene dos interpretaciones, ¿sí? De acá yo fácilmente voy a encontrar esto se entiende, ¿no? ¿Sí? X menor a B, listo. ¿Cómo interpretamos esta parte? ¿Sí? Está así, ¿no? ¿Cómo interpretamos eso? A menor o igual a X. No tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de la X. Acá sí, esto sí es válido, ¿no? X es menor o igual a B, porque sabemos que la B va a ser un número, ¿sí? Por decir hemos trabajado con el 3, ¿no? X es menor a 3, dice, ¿no? Desde acá yo no puedo utilizar, a ver, menos 2 era acá, ¿no? O 2 podemos escribir. 2 es menor o igual a X. Medio que no tiene sentido, ¿verdad? 2 menor o igual a X. ¿Y el X cuánto vale? No se sabe, ¿no? Ya. Entonces, esta parte es importante conocer, ¿no? Porque vamos a trabajar con estos ya, ¿no? De acá en adelante. Por eso vamos a ver esta parte, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo quiero despejar la X de esta parte, ¿sí? Voy a despejar la X, ¿qué voy a tener? Está sumando, ¿sí? Está sumando este lado. Tiene que venir con negativo. Menor o igual a. Este 2 que está sumando también pasa al otro lado con negativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y hay una regla donde dice, esta variable X no debe ser negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Fácilmente vamos a hacer, multiplicamos por menos 1. Vamos a tener pues acá positivo, positivo. ¿Sí? Y es positivo. Ya, eso ocurría cuando trabajábamos con ecuaciones, ¿no? Por decir, menos 2x es igual a 1, por decir, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos es esto, ¿no? Multiplicamos por menos 1, esto va a ser 2x y menos 1 va a ser, ¿no? Listo, no había problema. Esto es el resultado final. Claro, acá falta despejar, ¿no? Menos 1 medio sería el x.
como resultado. ¿Ya? Acá también es lo mismo. ¿Sí? Multiplicamos por -1. Se va a volver positivo, no hay problema. Pero existe un detalle acá. Cuando trabajamos con ecuaciones, ¿no? Estas son las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones tienen un signo igualdad, ¿sí? Ya cuando multiplicamos por -1, no afecta a esta igualdad el negativo, ¿sí? Sigue siendo igual, ¿sí? Solamente ha cambiado en la variable y en el número. Pero cuando estamos trabajando con desigualdades, ¿sí? A este desigualdad, cuando multiplicamos por -1, afecta ya acá, ¿sí? Ya no voy a anotar acá menor o igual, sino es que esto va a cambiar de sentido. Va a ser mayor o igual. Esto va a ser el resultado final, ¿sí? O sea, eso es el proceso y lo que se hace, ¿no? Tienes que despejar la X. Como es negativa la X, tienes que multiplicar por -1, ¿sí? Y al multiplicar por -1, esta desigualdad cambia de sentido, ¿sí? Afecta a esto más acá, ¿sí? Y cambia de esta forma. Ahora, si fuera acá mayor o igual, o mayor, acá tiene que ser menor, ¿no? Entonces, el proceso que se hace, aparte de multiplicarlo a la variable y a la X, afecta a la desigualdad. ¿Está bien? Entonces, recién con esto ya puede interpretarlo por separado, en este caso, X mayor o igual a A. ¿Sí? Porque hemos tomado un ejemplo, un valor acá, ¿no? Para que se entienda, ¿sí? Entonces, esta A menor a X había sido igual a, lo mismo que decir X mayor o igual a A, ¿sí? Entonces, acá ya lo hemos separado, ¿no? ¿No? Está separado acá, son dos intervalos, ¿no? Están separados. Ahora, para no estar manejando de esta forma separada, acá se maneja pues de forma unida, ¿no? Solamente trabajamos con una X. No, esta parte se entiende, ¿no? Ya hemos entendido esa parte, ¿no? Ahora, para que no haya estas dos X, ¿no? Acá tengo X, ¿no? Solamente que sea uno. Entonces, X ponemos al medio, del B no hay problema, y de este lado ya sabemos cómo, ¿sí? O sea, esto es lo mismo que decir esto, ¿no? ¿Ya? Como ya nosotros ya hemos visto con esta parte, ¿de dónde sale eso? Ya les he explicado. Sí, a futuro ustedes ya no van a hacer esta parte, ¿no ve? Sino es que directamente agarren esto, a ver, eh, esto significa esto, ¿no? ¿Sí? Volteamos tal como está, mire, fíjense acá, X si viene este lado, este signo cambia de sentido, este 2, este si viene este lado, ¿no? Es decir, una vueltita, ¿no? Aparte, agarramos desde acá, traemos a este lado, ¿no? Traemos a este lado, sí, una vuelta, me va a quedar de esta forma. Ahora, esto mismo puedo voltearlo igual que esto, ¿no? Agarramos esto y voy a tener 2 menor igual a X. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, yo puedo escribir de forma general acá, ¿no? A menor igual a X, X menor igual a B. ¿Sí? Entonces, esta parte ya sabemos cómo se interpreta, ¿sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, finalmente esto manejamos de esta forma, ¿no? B, y este mismo es equivalente a de esta forma, ¿no? Para esto. ¿Está bien? Listo. Eso es en cuestión de eh, un punto cerrado, ¿no? Extremo cerrado. ¿Qué pasa con el abierto? Puede ser menor o igual. Bueno, en este caso es menor que, mayor que, ¿no? Solamente para esos dos, ¿no? Entonces acá vamos a utilizar nosotros de forma vacía, ¿no? Un círculo vacío. Y si nosotros presentamos de forma simbólica, se maneja abierto de esta forma. ¿Ah? Como ambos son abiertos, entonces este lado va a ser abierto también. Ya en otros textos van a ver esta parte.
utilizan lo que son paréntesis, ¿no? Sí, así utilizan, ¿no? A, B. Y esto significa paréntesis abierto, ¿no? Ahora, si va a ser cerrado, corchetes utilizan, ¿no? Sí, es lo mismo que decir esto, ¿sí? O bien utilizamos el corchete al revés, o paréntesis también podemos utilizar, ¿está bien? Entonces acá va a ser igual, ¿no? A menor a X menor a B. Eso es abierto, ¿no? Similar al anterior. Esto igualito es la interpretación acá. Lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? El mismo caso es. ¿Sí? Listo. Entonces con eso es bueno. Estos son los puntos que nosotros tenemos que saberlo, ¿ya? Utilizar. Ahora, en teoría dice, ¿no? Este punto extremo, cuando es cerrado, se incluye. Cuando es abierto, no se incluye, dice. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo acá. O nos vamos acá. No hay problema. ¿Qué también podemos hacer, no? ¿Qué tal si tomamos la anterior ecuación que teníamos acá? X al cuadrado menos 16, ¿sí? Pero en este caso ya no vamos a utilizar el signo de igualdad, sino que vamos a utilizar el menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, antes de pasar eso, eh, en una ecuación, ¿ya? En una ecuación, nosotros hemos utilizado el signo igual, ¿sí? Sí, este es el signo igual. Tenemos nosotros, ahora que estamos acá, ya tocando el punto, ¿sí? Todo esto son las desigualdades, ¿no? ¿Por qué es desigualdad? Porque no son iguales, ¿sí? Entonces, cuando se presenta estas desigualdades, a la ecuación que conocemos se va a volver una inecuación. Listo, ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con inecuaciones. Ya estos desigualdades se van a presentar. Por ejemplo, podemos probar con esto. ¿Ya? Eso es la diferencia. ¿Está bien? Entonces acá, ¿cómo nosotros resolvemos? Acá teníamos, ¿no? Ya resuelto, ¿no? Sí. Ya, esto podemos poner también de esta forma, ¿no? Ya. Entonces, estas son las raíces que yo tengo, ¿no? X, acá yo voy a tener X, un X, si despejo la X, acá va a ser menos 4, y la otra X acá va a ser 4, ¿verdad? Tengo dos raíces, ¿ya? Entonces, para comprobar, ¿no? Si estos raíces satisfacen a la inecuación, ¿sí? Vamos a comprobar ahora, que va a ser 4 al cuadrado, vamos a empezar por positivo, menos 16 es menor o igual a 0. Así que va a ser 16 menos 16 menor o igual a 0. 0 es menor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se cumple? ¿0 es menor a 0? No. ¿0 es igual a 0? Sí. Uno no cumple, uno sí cumple. Entonces, acá satisface a la ecuación, ¿no? A la inecuación en este caso. ¿Sí? Para el x4. Para el x menos 4, menos 4 al cuadrado menos 16 menor o igual a 0. Entonces acá vamos a tener 16 positivo, que va a ser 0, ¿sí? También cumple, ¿no? Entonces, los dos valores acá, menos 4 y 4, satisfacen a la inecuación, ¿sí? Cumple. ¿Qué pasa si en la misma ecuación utilizamos la inecuación? Acá simplemente puede ser el menor, por decirlo, menor a 0. Ya, pero sabemos que si nosotros vamos a factorizar esto, es lo mismo, ¿no? Ya tenemos resultados, ¿sí? Sabemos que son las raíces. Ahora, si nosotros reemplazamos como hemos hecho acá, ¿no? 4 al cuadrado menos 16 menor a 0. Acá va a ser 16 menos 16 menor a 0. 0 es menor a 0. Se pregunta, ¿no?
¿0 es menor a 0? No. Para el otro, ¿no? Menos 4 al cuadrado, menos 16 menor a 0. ¿Qué va a ser? 16 positivo. ¿0 es menor a 0? No. Y fijen la diferencia, ¿no? Entonces, estas dos raíces que están acá no satisfacen a la inecuación. ¿Por qué? Porque reemplazando ese valor acá no cumple la condición, ¿no? Por lo menos debería de salir toda esta expresión menor que 0. Un valor negativo acá, ¿no? Para que se cumpla. Pero como es 0, es menor a 0, no cumple. ¿Ya? Entonces, recordemos que el menor mayor que es un conjunto vacío, es así, ¿no? De esta forma se le presenta. Sí, intervalo abierto en este caso, ¿no? Sería así. En este caso, como estamos trabajando con ya números, acá yo puedo escribir de esta forma, menos 4, punto y coma, más 4, abierto, ¿no? En ese intervalo está ahorita esto. Sí, en la recta, ¿no? Menos 4 hasta más 4, ¿no? Y la otra opción era menor igual a mayor igual, cerrado, así, cerrado también, menos 4 y 4, cerrado. Entonces, fíjense acá la diferencia, ¿no? En el primer caso, cuando es menor igual o mayor igual, los valores o las raíces, o sea, estos menos 4 y el 4, cumplen la condición, ¿no? Sí, cumple acá, ¿no? Entonces, por eso se dice, cuando es cerrado, incluye sus extremos. Estos son los extremos, ¿ya? Desde menos 4 hasta 4. Para cualquiera de estos números que están en este intervalo, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, siempre va a cumplir para esta. A ver, un más vamos a hacer acá. Agarraremos un valor 0, por decir, ¿no? A ver, x que sea 0, ¿no? Si x vale 0, entonces 0 al cuadrado menos 16, ¿sí? Vamos a ver si cumple esto, ¿no? Vamos a verificar eso, ¿no? Menos 16 es menor o igual a 0. Es la pregunta, ¿no? Entonces, fíjense acá. Por este lado están los negativos, ¿no? 16 está por acá, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Menos 16. Este menos 16 es menor a 0. 0 que está acá. ¿Es menor? Sí, ¿no ve? Menos 16 es igual a 0. No. Ah, pero como hay dos desiguales acá, cumple, pues uno cumple, ¿no? ¿Ya? Menos 16 es igual a, menor o igual a 0. Listo. Ah, entonces, este 0 forma parte de la solución. Ahora, si ustedes reemplazan con 1, con 2, con 3 o con menos 3, menos 2, menos 1, tiene que salir de eso. Se va a cumplir siempre. ¿Ya? Entonces, esto es un intervalo, ¿no? Acá va a ser el intervalo A, intervalo B. ¿Sí? Ahí ve. Entonces, para todos los números existe la solución. ¿Sí? A eso se refiere cuando trabajamos con intervalos cerrados, ¿no ve? Incluye el extremo de eso, ¿no? Entonces, para este ejemplo, el 4 y el menos 4 son sus extremos, ¿no? Es decir, este es A y la B. ¿Sí? Ahora, en otro caso, en acá, cuando es menor, podemos ver también si incluye el 0, ¿no? ¿Ya? Por ahí es menor a menos 4 o mayor a 0, ¿no ve? Eso hay que comprobar. A ver, acá vamos a comprobar para el 0, ¿sí? ¿Sí? Para el 0. Entonces, 0 al cuadrado menos 16 menor a 0. Menos 16 es menor a 0. Preguntamos. Menos 16 es menor a 0. Sí, ¿no ve? Si nosotros vamos a la recta real, acá está menos 16 y el 0 está por acá. ¿Sí? Ah, entonces es menor. Cumple. ¿Sí? Entonces este 0 que está acá
cumple. Ah, entonces, como cumple, seguramente y para el menos 3 va a haber, para el menos 2 va a haber, para 3 también, ¿sí? Si nosotros nos acercamos un poquito más acá por decir 3,99, a ver, ustedes pruébenlo. Si X vale 3,9999, a ver, compruébenlo para este número. ¿Cuánto les sale? ¿Ya? A ver. Y los otros pueden hacer para menos 3,99 también, ¿no? O sea, muy cercano al 4 estamos haciendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se cumple para eso? Yo creo que sí, ¿no ve? Entonces, fíjense acá, ¿no? Cuando es menor de esta forma o mayor, este raíz que tenemos encontrado, el 4 en este caso, no cumple, ¿no? O sea, para el 4, para el menos 4, no existe solución. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce como intervalo abierto, ¿no? Acá no incluye los extremos. ¿Sí? Y eso es la diferencia, ¿no? Entonces, con eso estaríamos viendo lo que es este punto, ¿no? ¿Sí? A ver cuánto se le cumple, ¿no ve? Para menos 3,99, si lo reemplazan acá, tiene que cumplir, ¿no? Ya, sí, han comprobado, cumple. Entonces, ya sabemos, ¿no? Cuándo es un intervalo cerrado y cuándo es un intervalo abierto. ¿Ya? Fácil de darse cuenta, ¿no? Ya hemos anotado acá, ¿no? En acá, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Cuando es menor o mayor, igual que, van a ser siempre cerrados, ¿no? Entonces anotamos de esta forma. Cuando es intervalo abierto, ¿no? Va a ser menor o mayor que, y representamos simbólicamente con una circunferencia vacía y escribimos de esta forma, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no? Porque a partir de acá ya vamos a entrar con lo que son las inecuaciones, ¿no? Sí, el punto 4 ya es, ¿no? Vamos a ver desigualdades lineales, cuadráticas y de grado superior, ¿no? ¿Sí? También tiene algunas propiedades, ¿no? Sí. Este ya hemos visto. Y esto ya sabemos qué significa, ¿no ve? Menos el cero. Puede ser cualquier otro número, ¿no? Mucho depende si nosotros trabajamos con esta inecuación, ¿no? Sí, por ahí no existía para el cero, ¿no ve? División entre cero puede haber acá, ¿sí? Y por eso se incluye menos este número, ¿no? Puede ser cualquier número acá, ¿ya? El detalle es esto, mira, fíjense acá. Cuando es número positivo, de esta forma, nosotros entendemos tranquilamente, ¿verdad? ¿No? 8 es mayor a 4, sí. 4 es mayor a 1, sí. 1 es mayor a 0, sí. Y esta parte, ¿qué hacemos, no? 0 es mayor a menos 2. Tenemos menos 2 es mayor a menos 4. ¿Ya? Y lo propio por este lado, ¿no? 5 es menor a 10, sí. 2 es menor a 5, sí. 0 es menor a 2, sí. ¿Y qué pasa con estos, no? 3 es menor a menos 1. Menos 1 es menor a 0. ¿Sí? Tal vez nosotros vamos a poner acá, ¿no? Nos fijamos primeramente en el valor, ¿sí? En el valor. Y nosotros podemos interpretar, ¿no? 2 es mayor a 4. No podemos decir, ¿no? ¿Sí? Hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacerlo es lo siguiente. No tenemos una recta real, ¿no? Siempre tenemos que utilizar como referencia esa recta real, ¿sí? Ya, 0 al centro, esto va a ser 1, 2, menos 2, ¿no? Por decir, ¿sí? Hasta menos 3. Y para este ejemplo tenemos hasta menos 4, ¿verdad? ¿Ya? Es la recta real. Y 3 por acá, ¿no? Entonces, cuando es un poco complicado para nosotros, entonces ubicamos a la recta real nada más, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿no? 0.
0 es mayor a menos 2, dice. Entonces, menos 2 está acá. ¿Sí? Menos 2 es mayor a 0. A ver, ¿qué dice? Según la recta, los números mayores son estas, ¿no? Van de 1, 2, 3, así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, todos los que están en el lado negativo son menores, ¿no? Menor que 0, menor que menos 1, menor que van bajando a este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, según esta gráfica, esta versión, ¿sí? Esta versión, 0 es mayor a menos 2, es verdadera, ¿no ve? ¿Sí? Menos 2 es mayor a menos 4, aquí es la clave, ¿no? Menos 2 que está acá es mayor a menos 4, o sea, es decir, está más a este lado de menos 2, dice, ¿no? ¿Sí? Menos 2 es mayor a menos 4. Si como estamos viniendo acá, ¿no? Menos 4 es el más menor, ¿no ve? Luego viene esto, luego viene esto. ¿Esto se cumple? Sí, ¿no ve? Menos 2, o sea, este 2 es mayor que este menos 4. Sí, listo. Entonces, de esa forma nosotros interpretamos, ¿ya? Y el otro punto es esto, ¿no? Para menor también, ¿no? Menos 3 es menor a menos 1. Ahí, ubicamos el menos 3 acá, ¿no? ¿Es menor a menos 1? Sí, ¿no ve? Menos 3 está más a este lado. El otro, ¿no? Menos 1 es menor a 0. Menos 1 es menor a 0. Sí, ¿no ve? Cumple. Pues de esa forma nosotros debemos verificar eh, cuando existen signos, ¿no? Cuando es positivo no hay problema, como hemos visto acá, no hay problema, ¿no? Cuando tiene estos dos signos, ¿no? Eso vamos a utilizar más adelante, ¿no? Se van a ver con esas situaciones. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No? Eso es lo último que podemos ver en este punto, ¿no? Antes de pasar a lo que son los ejercicios, ¿no? ¿Ya? Estamos analizando poco a poco, ¿sí? Ya, entonces acá ya vienen las definiciones, ¿no? Ya nosotros conocemos, ¿no? Mayor que, menor que. Estas son algunas propiedades que hemos visto, pero acá ya es con signo desigualdad, ¿no? Anteriormente, más arriba hemos visto acá, ¿no? A igual a B, B igual a A, ¿no ve? Entonces acá está con desigualdades, ¿no? Cuando dice A mayor a 0, pertenece a números reales positivos. Cuando dice A menor a 0, números reales negativos. ¿Está bien? Listo. Entonces, acá tenemos algunos teoremas y con lo que vamos a iniciar. Bueno, una introducción por lo menos, ¿no? Ya hemos definido varias cosas, ¿no? Ya sabemos cuándo es intervalo cerrado, cuándo es intervalo abierto. Por ejemplo, acá en la teoría nos dice, ¿no? La teoría, la desigualdad es una comparación que se establece entre dos números reales, A y B. Eso ya hemos comparado, utilizando los símbolos de la relación de orden, el cual puede ser verdadero o falso. Sí, hemos verificado eso, ¿no? A mayor a B, A menor igual a B, ¿no? No, seguimos con eso, ¿no? 4 es mayor a 3, verdad, ¿no? Si fuera lo contrario, falso, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Aquí está, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Una inecuación es una expresión algebraica que contiene las relaciones menor, menor igual, mayor y mayor igual, ¿no? Estamos trabajando con esta inecuación, ¿no? Esto es para nosotros ya una inecuación porque está presente la desigualdad, ¿sí? Acá lo propio se aplica a las propiedades, ¿no? ¿Sí? Propiedades, la inversa, el producto, la suma, ¿no? Esta es una desigualdad lineal, ¿no? Cuando hablamos de lineal, no hay un exponente en la X, ¿no? ¿Sí? Entonces acá está presente el menor, dice, ¿no? Menor que está presente acá. Y con eso se convierte en una inecuación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros resolvemos las ecuaciones, siempre tenemos que traerlo
A la izquierda, las variables, ¿no? Las X. Y a la derecha, las constantes, ¿no? Los números. Acá es lo mismo, ¿sí? Acá es lo mismo. Entonces, podemos ver acá, ¿no? Resolveremos esto, ¿no? Aunque ya está resuelto, pero les explicaré cómo se hace, ¿no? 2x menos 7 menor a 4x menos 2. Entonces acá nosotros agrupamos, ¿no? Todos los que tienen x traemos a este lado. Y todos los que tienen, bueno, los constantes, ¿no? Las constantes van a estar de por este lado. ¿Sí? Eso es lo que se hacía en las ecuaciones. Ahora lo mismo ocurre con las inecuaciones. ¿Ya? Entonces acá ya podemos hacer las operaciones, ¿no? Y 2x menos 4x va a ser menos 2x. Menor a 7 menos 2 va a ser 5 positivo, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Fíjense acá, como ya hemos visto anteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que evitarnos este signo en la X, signo negativo, no tiene que ver. ¿Sí? Entonces, para eso es fácil multiplicar por menos 1. Entonces multiplicamos por menos 1, que va a ser menos 5. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hemos multiplicado por menos 1, también afecta a la desigualdad. Acá era menor, entonces acá se vuelve mayor. ¿Sí? Esto afecta acá, hemos dicho, ¿no? Mayor. Entonces, poquito más vamos a despegar esto. Menos 5 medios. Esta es la raíz que satisface a esta inecuación. ¿Sí? Entonces, con este valor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar acá. ¿Sí? Me van a ayudar en esta parte. 2 por menos x, ¿no? X vale menos 5 medios. Menos 7, ¿sí? Estamos reemplazando a la inecuación original. 4 por menos 5 medios. Y acá sería menos 2, ¿no? A ver, ayúdenme en esta parte. A ver, ¿cuánto sale, no? Ya, 5 medios significa, ¿cuánto? En decimales, 2,5, ¿verdad? A ver, 2 por menos 5 medios, ya, menos 7. Yo voy a hacer esta forma, ¿ya? Acá yo voy a tener menos 12, ¿sí? Menor. Ahora el otro lado, ¿no? Sería 4 por menos 5 medios menos 2, ¿no? Menos 12 también, ¿sí? Entonces, en acá comparamos, ¿no? Como ya hemos visto las comparaciones de los números, menos 12 es menor a menos 12, la pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, menos 12 estaría por este lado, por decir acá, ¿sí? Estamos comparando. Menos 12 es menor a menos 12, o sea, en sí mismo, ¿no? Entonces, este caso no cumple. Entonces, este valor, ¿no? No satisface a la inecuación, ¿sí? No satisface. Por lo tanto, cuando no satisface, entonces este punto, nuestra raíz tiene que ser abierto, ¿sí? Porque no existe para el menos 5 medios, ¿sí? En acá también nos dice que el X puede tomar mayores que menos 5 medios, ¿sí? Entonces nos dice, acá mismo ya nos indica, ¿no? X puede tomar mayor que 5 medios y no así el 5 medios, ¿no? Entonces por eso acá está abierto ese punto. Mayores, dice acá. Entonces mayores, ¿no? Entonces va a existir para el valor 0, para el 1, para el 2, hasta el infinito va a haber. A ver, agarren otro número. Podemos agarrar otro número. Los números fáciles de comprobar sería en este caso el 0, ¿no? ¿Sí? Entonces 2 por 0 menos 7 menor a 4 por 0 menos 2. 2 por 0 va a ser 0, ¿no?
0 menos 7. 4 por 0 va a ser 0 menos 2, ¿no? Sabemos que por axiomas, por propiedades que hemos visto, esto es lo mismo que decir de esta forma, ¿sí? Menos 7 es menor a menos 2, es decir, ¿no? Menos 7 estaría por acá y menos 2 estaría por acá, ¿no? Porque es 2,5, estaría por acá el menos 2. Entonces comparamos esto, ¿no? Agarramos estos dos. Menos 7 es menor a menos 2. Sí, ¿verdad? Sí. Acá está el menos 7, el menos 2 está acá, entonces es menor el menos 7. Entonces, para el 0, para este valor 0 que hemos tomado en cuenta, satisface a la inecuación, ¿no? Entonces, a esto se llama conjunto solución. Entonces, marcamos de esta forma, ¿no? Sombreamos hasta infinito, va a ir esto, ¿no? ¿Sí? De esa forma trabajamos. Ahora, ¿cómo interpretar? Esto es la forma gráfica, ¿no? O sea, este es su modo de presentación gráficamente. Ahora, como conjunto solución simbólicamente, ¿cómo escribimos esto? Entonces ya hemos visto, ¿no ve? Conjunto solución va a ser abierto menos 5 medios. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Abierto. Aquí hay otro detalle, ¿no? Cuando va hasta más infinito o menos infinito, siempre van a ser abiertos, ¿ya? Abierto. Ese es otro detallito que deben tomar en cuenta, ¿no? Cuando es más infinito o menos infinito, estos dos tienen que ser siempre abiertos. ¿Sí? Abierto. Entonces, como ya sabemos esa propiedad, entonces acá escribimos, ¿no? En menos infinito o más infinito, abierto. Este lado también, abierto, ¿no? Entonces ya sabemos cuándo es abierto y cuándo es cerrado. ¿Ya? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿sí? Que estamos viendo. Vamos a habilitar micrófono, ¿sí? Ya, pueden preguntar si tienen alguna duda, Y que yo tengo una duda. ¿sí? Ahí abajo puso CS, que es el conjunto solución. ¿Tiene que ir en una mayúscula y una minúscula o las dos mayúsculas son? Mayúscula es la C y la S es minúscula, ¿no? 2 puntos. Ah, ya, perfecto. Conjunto, Ah, ya, este perfecto. es conjunto solución, si le conoce, ¿no? ¿No? Entonces, conjunto solución. Entonces, de esa forma nosotros debemos resolver estas inecuaciones, ¿no? Acá ya hemos resuelto, ¿no? Hemos utilizado multiplicación por -1, pero tenemos que tomar en cuenta acá el signo de desigualdad, ¿sí? Siempre va a afectar esto, ¿ya? Tomen en cuenta eso, ¿no? Entonces acá dice mayor. Cuando es lineal, no es difícil, ¿ya? Fíjense acá. Acá mismo ya te dice, te indica x mayor a menos 5 medios, dice, ¿no? Entonces mayor, entonces este valor no va a tomar en cuenta, ¿no? No se toma en cuenta, como acá ya hemos verificado, ¿no? Es un extremo ese ahorita, ¿no? Sería el punto A, ¿sí? No se toma en cuenta, ¿no? Hemos verificado para el 0, hay que verificar, ¿no? Por ahí este lado va a satisfacer a la inecuación un valor superior a menos 5 medios, que sería menos 5 por decirlo. Reemplácenlo y no va a cumplir, ¿no? Esta condición. ¿Ya? Otra, otra Sí. cosita, Inge, es que he notado que para la separación, ¿no? De los dos puntos, usa punto y coma. ¿Es necesario usar punto y coma o solamente puedo usar coma? Ya, punto y coma van a utilizar. ¿Ya? En algunos casos, ¿no? Y esto puede utilizar de la siguiente forma, ¿no? Sé que 5 medios es 2,5, ¿ya? Entonces acá yo puedo poner, si pongo coma, ¿no ve? Entonces, si yo voy a utilizar la coma, acá tendría que utilizar el punto, ¿sí? Porque si no, acá va a ser 2 comas, ¿no ve?
Ya por esa razón acá, punto y coma se utiliza. ¿Ya? Coma también pueden utilizar, pero acá tiene que, si son decimales, punto tendría que ser de esta forma, ¿no? Tengo una duda. Una cosita, ¿qué pasa cuando desde un mayor que un punto cerrado va al infinito? Eso sí, no entiendo muy bien. Ahorita nos mostró de un menor que o cuando es un mayor igual a qué, digo. Cuando es un punto cerrado, ¿qué pasa cuando va al infinito? Ahí ya, a ver, ¿qué podemos? No, nosotros hemos trabajado hasta ahora, por ejemplo, acá, ¿no? El mismo ejemplo puede tomar, ¿no? Hemos trabajado con menor igual y menor que, ¿no? ¿Qué tal si es mayor o mayor igual? ¿Sí? Entonces acá nosotros ya sabemos, ¿no? Cuáles van a ser las raíces, ¿no? Acá es más menos 4. ¿Ya? Reemplazaremos, ¿no? Si cumplen alguna condición, ¿ya? Y 4 al cuadrado sería, ¿no? Menos 4 podemos tomar, no hay problema. Mayor o igual a 0, dice, ¿no? Entonces acá va a ser 0 mayor o igual a 0. Sí, cumple, ¿no? Para mayor o igual cumple. ¿Qué tal si la ecuación, ¿no? La misma ecuación podemos utilizar, pero que sea mayor, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que las raíces van a hacer eso. Acá yo puedo reemplazar directamente con menos 4. No, cuando la x es menos 4, pero elevada al cuadrado esta variable, siempre tiene que utilizar paréntesis, ¿sí? No utilicen directamente, por decir esto, ¿no? Oye, menos 4 al cuadrado, dice, ¿no? ¿Sí? No les va a salir resultado, ¿ya? Entonces procuren utilizar su signo de este valor, ¿no? Entre paréntesis, de esta forma, ¿ya? Cuando es positivo, cuando es negativo, igual tiene que utilizar paréntesis, ¿no? Acá va a ser 0. 0 es mayor a 0. Acá ya no cumple. Entonces, en la recta real que tenemos acá, a ver, vamos a trazar la recta. Ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver de dónde a dónde varía, ¿no? Que es 0. Y por acá tenemos el 4. Y por este lado tenemos el menos 4. Esos son puntos extremos, ¿sí? Cuando es cerrado, hemos dicho que esto tiene que ser sombreadito, ¿no? Cuando es abierto, esto ya cumple, ¿no? No hay problema, ¿sí? Este caso, así va a ser, abierto. Ahora no se sabe qué valores va a satisfacer. Ya tenemos los puntos. Ahora no sé si el 0 va a satisfacer o el 5, ¿no? El valor que viene de este lado, ¿no? El menos 5, no se sabe. Entonces, ¿cómo nosotros comprobamos? Agarramos un valor de acá, de este intervalo medio, después de 0, puede ser 1, cualquiera. Sí, a ver, puede ser el 0, ¿no? Si x vale 0, entonces va a ser 0 al cuadrado menos 16 mayor a 0, ¿no ve? Menos 16 es mayor a 0, no, ¿sí? Ah, entonces para el 0 no existe. Para el 1, a ver, comprueben para el 1, para el menos 1, a ver, ayúdenme en eso. Para el 1, que va a ser 1 al cuadrado menos 16 mayor a 0. Entonces acá va a ser menos 15, ¿verdad? ¿Menos 15 es mayor a 0? No. Entonces tampoco existe para el valor 1. Entonces, conjunto solución. ¿Cómo hacemos, no? A ver, hemos analizado para este punto, ¿ya? Es recomendable que ustedes analicen también para el otro punto, mayor a 4. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 5? Si x vale 5, ¿qué va a ser? 5 al cuadrado menos 16 mayor a 0, ¿no ve? 25 menos 16 mayor a 0. Ya, acá sería, nos faltaría ¿cuánto? 4, 5, 9. 9, ¿verdad? 9 es mayor a 0. Sí, fíjense acá, para el 5 existe, satisface a la inecuación, ¿no? Y para el menos 5 va a ocurrir lo mismo, ¿sí? Si x vale menos 5, acá va a ser menos 5, todo esto al cuadrado, menos 16, ¿no? Tiene que utilizar paréntesis siempre. Entonces 25 menos 16, ¿qué va a ser, no? 9 mayor a 0, sí. Entonces, vemos que a partir del 4 hasta el infinito,
va a satisfacer a la inecuación, ¿no? Entonces marcamos de esta forma. ¿Sí? Tanto en ambos extremos. Entonces, conjunto solución, como interpretamos, hemos dicho siempre abierto el menos infinito porque hasta menos infinito va esto, ¿no? Punto y coma, abierto menos 4, abierto. Como hay dos intervalos acá, ¿no? Que hay uno, unimos, ¿no? Unido a este otro intervalo, abierto 4 hasta más infinito, abierto. Eso sería la conjunto solución. ¿Sí? Entonces, hay que jugarse con los valores, ¿no? A partir de este punto, mayores y menores, ¿no? Acá igual, ¿no? Mayores y menores, ¿sí? Para verificar, ¿no? Porque ahorita sabemos que son las raíces menos 4 de 4, pero no satisfacen a esta inecuación. Entonces hay que buscar otros números. Eso sería cuando hablamos de los mayores, ¿está bien? Gracias, ingeniero. Ya. Podemos finalizar la sesión acá y la siguiente clase vamos a continuar, ¿no? Con más ejercicios, acá vamos a ver de esta forma, va a haber un lado cerrado, un lado abierto, también va a haber fracciones, vamos a ver, ¿no? Cómo se tratan las fracciones y para eso quiero que repasen lo que es las factorizaciones, ¿no? Los métodos de factorización. Conocido es cuando son ya mayores, ¿no? Exponentes mayores a 2. Y a esos otros métodos se utilizan, ¿no? Que es la regla aspa simple, aspa doble, la regla de Ruffine. Si es cuadrática, la ecuación cuadrática, ¿no? La fórmula general, ¿no? Entonces, repasen eso, cómo es el método de resolución de ecuaciones. Y en la siguiente clase vamos a hacer, yo pienso que vamos a hacer puro ejercicios, ¿está bien?